si tuviéramos que ir resumiendo ya un poco cómo hemos ido avanzando a través de la unidad, nos daríamos cuenta que hemos ido por años, ¿cierto? Partimos con la caída del Imperio Romano, ¿cierto? De Occidente. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Hablamos de eso bastantes clases, discutimos cómo los pueblos germánicos invadieron gran parte de Europa occidental, ¿cierto? Estos pueblos germánicos que estaban compuestos por vikingos, por visigodos, por los godos, por los ostrogodos, por los francos, etcétera, ¿cierto? Era una gran cantidad, pero todos venían de esta península sajona, ¿cierto? Esta península que se encuentra al norte de Europa, que también les señalamos, ¿cierto? Y que fueron bajando hasta conquistar gran parte del Imperio Romano. Todo eso ocurrió alrededor del año 400, 500 después de Cristo. El Imperio Romano de Oriente pasa a tener su capital en Constantinopla y ese imperio se empieza a llamar, ¿cómo se llamaba? El Imperio Bizantino. ¿Se acuerdan de eso? Y este Imperio Bizantino va a durar hasta el 1400, donde va a tener la caída de Constantinopla. Entonces, los pueblos germánicos dominan gran parte de Europa y después de eso empezamos con la Alta Edad Media. ¿Se acuerdan? Esta Alta Edad Media que comenzaba alrededor del 700, en donde la gente, debido a que había una constante guerra en Europa, le empezó a dar miedo vivir en las ciudades y se fueron a el campo y la gente empezó a tener un sistema feudal. ¿Se acuerdan de eso? El cual estaba compuesto por señores feudales, los cuales contrataban unos caballeros, y después venían los vasallos, que era el bajo pueblo, ¿cierto?, que trabajaba la tierra y producía lo que se comía. Y nada más que eso, ¿cierto? No había un comercio entre ciudades porque las ciudades estaban despobladas. Todo eso ocurre en la Alta Edad Media, y como había un pueblo tan fragmentado, los francos, de la mano de Pipino el Breve y de su hijo Carlomagno, van a unificar a todos estos pueblos germánicos, van a unificar a toda esta gente que vivía alrededor de Europa Occidental a través de el impulso grecorromano, el impulso germánico y sobre todo la religión cristiana, ¿cierto? La religión judeo-cristiana que va a ser el principal eje con el cual toda esta gente se va a unir alrededor de un mismo culto, que es la religión católica. Tenemos que recordar que también a la par de todo esto está surgiendo el Islam. ¿Se acuerdan de eso? Esta religión que viene desde Medio Oriente, que también conquistó hartos territorios en Europa, que le dio harto miedo a todos estos pueblos germánicos y que por lo mismo se aliaron con la religión católica. Entonces, más que nada fue como una estrategia política para que el Islam no siguiera expandiéndose alrededor de toda Europa. Si la historia no hubiera sido así, si Carlomagno no hubiera unificado a todos estos pueblos germánicos, probablemente hubieran sido derrotados por los sarracenos, por gran parte de los musulmanes. Entonces es probablemente quizás en este momento nosotros seríamos musulmanes si es que hubieran seguido expandiéndose alrededor de toda Europa y hubieran extinguido al resto de civilizaciones occidentales. Entonces no es menor igual tener esto en consideración. Pero, entonces, invasión, caída del Imperio Romano, ¿cierto? Unificación del Imperio a través de Carlomagno, y nos queda, y Alta Edad Media también, y nos queda la última parte de esta Edad Media, la cual sería la Baja Edad Media. ¿Se acuerdan que conversamos de esto también la semana pasada? ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia entre Alta y Baja Edad Media? ¿Alguno se acuerda cuál era la diferencia entre la Alta y la Baja Edad Media? ¿No? No importa. Eh, Ya no la vivir en la ciudad. ¿Ya quiénes vivían en la ciudad, Yanela? Yanela, está súper bien, pero ¿quién eran los que vivían en la ciudad? ¿Las personas que vivían en la alta edad media o los que vivían en la baja edad media? Los que vivían en la em, baja media. En la baja edad media, esto. Esto es súper importante, y gracias, Yanela, esto es súper importante porque la gente vuelve a las ciudades. El retorno a las ciudades, podríamos decir que es la baja edad media. Esto ocurre alrededor del siglo XI. Algunos historiadores lo colocan en el siglo XIV. Eso depende igual de quién investigue. Y hace referencia principalmente a eso, a que la gente le pierde el miedo a la guerra, ¿cierto? Le pierde el miedo a las invasiones bárbaras y vuelven a las ciudades.
Y con esto, si la gente vuelve a las ciudades, por supuesto que se reactiva el comercio, por supuesto que se reactiva la economía, y también y que la gente vuelva a las ciudades también ayuda a los campesinos, porque hay alguien que le va a comprar los excedentes. Entonces, de alguna manera u otra, se benefician todos con este retorno a las ciudades, básicamente porque el comercio se vuelve a reactivar. Recordemos que cuando la gente vivía en la Alta Edad Media, vivía solamente en el campo, literalmente lo que cosechaban era lo que se comían, no tenían un desarrollo más allá de eso. Súper importante eso. Y con este retorno a las ciudades también nacen las primeras universidades. Con el nacimiento de estas primeras universidades, el conocimiento empieza a expandirse de generación en generación. Aún así, los grupos de gente que tenía mucho conocimiento eran grupos muy pequeños aún todavía, y esto debido principalmente a que mucha gente no sabía leer ni escribir. Tenemos que recordar que el 98% de la población en la Edad Media era analfabeto. Entonces, si tenemos un 98% de población analfabeta, va a ser muy fácil poder controlarlos, porque tú, si tenías la ventaja de saber leer y escribir, ibas a tener una ventaja comparativa gigante con el resto de la población. Pero esto se va a ir achicando con el pasar del tiempo, también la invención de la imprenta en unos años más, pero esto es fuera de la Edad Media, también va a ayudar bastante. Pero la Baja Edad Media comienza las universidades, entonces comienza el conocimiento, y también comienzan a formarse los primeros municipios. ¿Alguien sabe lo que es un municipio? Todos vivimos en municipios en este momento. Los municipios son una tradición que sigue hasta el día de hoy. Eh, por ejemplo, si vivo en Maipú, yo me rijo por lo que me dice la municipalidad de Maipú, ¿cierto? Y la municipalidad de Maipú se encarga de cosas más bien pequeñas, ¿cierto? Más bien del área local, de lo que somos todos los maipucinos. Si alguien vive en Estación Central, bueno, le corresponderá a la municipalidad de Estación Central, ¿cierto? Pero son municipalidades, son grupos pequeños, se dan cuenta que son grupos más o menos determinados de espacio, de gente de población que vive y se rige bajo esas leyes, ¿cierto? Entonces, esta idea de municipio, esta idea de dominio local, de control de la localidad, ¿cierto? De una identidad local para activar el comercio, para activar la identidad, nace en la Edad Media. Los municipios, la palabra municipio como tal, nace en esta época de la Edad Media y nace ante la necesidad de pertenecer a cierto territorio en torno a la lógica comercial, ¿cierto? Porque como vamos, que el comercio se está volviendo a activar, la gente empieza a competir por los precios, empieza a competir por quién vende más barato la tela, empieza a competir por quién trae más barata la sal. Tenemos que recordar que en la Edad Media la sal era un producto carísimo, un producto de lujo que no toda la gente podía darse el lujo de poder comprar. Hoy en día es algo que está en todas las casas. Entonces, eh, el comercio se vuelve a reactivar con el retorno a las ciudades y todo esto empieza a ocurrir en la Baja Edad Media. Antes de empezar a compartir el hermoso PPT que tenemos ya para esta última parte de toda esta Edad Media que yo les estoy relatando, me gustaría que rellenáramos un poco este cuadro, ¿ya? Entonces, chicos, espérenme un poquito acá, presentar cuadro de texto. Eh, cortar. Entonces, chicos, tenemos este cuadro y espérenme un poco. Se ve muy chico, quiero que se vea más grande. No, creo que estoy dejando la embarrada. Yo si le hago zoom. Ahí sí. Entonces, chicos, tenemos este cuadro que nos diferencia un poco lo que es la alta y la baja edad media, pero también nos está definiendo lo que es la alta y la baja edad media. Entonces es importante, igual, considero yo, eh, estrecho detrás del texto. No, delante. Ahí sí. Me costó un poco, perdónenme por eso. Bien, entonces, si en la alta edad media el poder político residía en los señores feudales, ¿cierto? Residía en los que eran dueños de las tierras. ¿En quién va a residir el poder en la Baja Edad Media, chicos? ¿Quién va a tener el poder absoluto en la Baja Edad Media?
Tenemos que recordar que en la Baja Edad Media los sentimientos de identidad nacional están floreciendo, están empezando a adquirir personalidad, algunas definiciones modernas, como por ejemplo los estados modernos, como por ejemplo los francos se empiezan a dar cuenta que hablan el mismo idioma, que sí, quizás compartan la misma religión con los hispánicos, pero no hablan la misma lengua, ellos se sienten diferentes, entonces empiezan a formar su identidad en base a una monarquía. Entonces, en esta época, en la Baja Edad Media, es cuando se empiezan a formar las primeras monarquías. ¿Y quiénes gobiernan una monarquía? ¿Quién gobierna Los una monarquía? monarcas. Monarcas, ya, pero tienen otro nombre más fácil. Reyes. Los reyes, exacto. Muy bien, Martín. Entonces, el poder reside en los monarcas. Vamos a colocar los monarcas porque fue la primera respuesta que nos diste. Bien. Em, entonces, acá, de nuevo lo mismo. Bien, entonces la economía se basaba principalmente en la alta Edad Media, en la actividad agrícola, ¿cierto? Una economía bastante pobre, podríamos decir, porque solamente la gente producía lo que se comía, literalmente era producir para poder comer, no era una producción que generara excedentes para poder comercializar. Esto en la Baja Edad Media va a verse totalmente cambiado. ¿Y la economía de qué clase va a ser? Comercio. El comercio, exacto. Una economía en base al comercio. En el comercio. Esto es súper interesante, chiquillos, porque tenemos que recordar que durante la existencia de Roma se crearon las primeras monedas. Se empezó a acuñar el metal precioso como término de intercambio. La humanidad antes de Roma, ¿mediante qué métodos intercambiaba cosas? El trueque. Mediante el trueque, ¿cierto? Mediante simplemente comercializar una oveja por 100 kilos de trigo o una oveja por carne también puede ser. La carne también era muy carísima en esa época. Bien, entonces se sigue manteniendo esta lógica de economía comercial, ¿cierto? Y se vuelve a activar el comercio. Todo esto igual gracias a las ciudades, insisto. Es un dato no menor. La sociedad. En la alta Edad Media, la sociedad vivía en sectores rurales, ¿cierto? La gente vivía en el campo, la gente no quería ir a las ciudades por miedo a ser conquistado por los pueblos bárbaros. Tenemos que recordar que desde el norte de África atacaban los musulmanes, desde el norte de Europa atacaban los pueblos bárbaros, los vikingos que aún todavía no habían sido pasados al cristianismo. Desde la zona oriente, llegando, limitando con Asia, atacaban los mongoles, este pueblo bárbaro que también era nómade, que se movía literalmente, que su vida era saquear ciudades. Entonces, era imposible vivir en una ciudad por miedo a que fueses masacrado por un bárbaro. Pero esto empieza a cambiar, ¿cierto? En la alta Edad Media la gente vivía en el sector rurales, pero en la baja Edad Media, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Dónde vive la población en la baja Edad Media? Esto está fácil, ¿ah? En la ciudad. Exacto. La población vuelve a las ciudades. Y finalmente, en la alta Edad Media, el saber se adquiere en los monasterios, ¿cierto? Y esto se debe a que principalmente tenemos que recordar que Carlomagno unificó a los pueblos bárbaros, a los pueblos germánicos, a través de la religión católica. Por lo tanto, tiene toda la lógica del mundo, ¿cierto? Que el poder y que el conocimiento estuviese dentro de los monasterios, dentro de la iglesia. Pero en la Baja Edad Media esto se empieza a reformar, ¿cierto? Culturalmente el poder ya no solamente, o sea, seguía manteniéndose en los monasterios, pero los monasterios cambian de nombre. ¿En dónde se va a encontrar el conocimiento ahora, en la Baja Edad Media? Como las escuelas, puede decirse Como que las escuelas, ya, pero más específico, Yanela. las... Universidades. En las Eso. universidades, correcto, muy bien, chiquillos. Entonces, el saber se adquiere en las universidades. Como dato no menor, las primeras universidades que se tiene registro nacen en China, ¿sí? Las primeras universidades como tal
nacen en China y nacen incluso antes de Cristo. Yo igual todo, durante gran parte de nuestro tiempo hablando de historia, yo le he comentado que muchas veces nosotros hablamos principalmente de Europa porque es lo que conocemos más, es con lo que nos identificamos más culturalmente. Pero China, hablando de civilización, hablando de construcción, nos lleva miles de años de ventaja. Y la universidad es otro dato, que incluso, como les digo, las primeras universidades en China surgen alrededor del 1500 antes de Cristo. Pero las primeras universidades occidentales, las que nos van a resonar más a nosotros, son la Universidad de Bolonia, que nace en Italia, alrededor del 1200, la Universidad de Oxford, que nace en Inglaterra, alrededor del 1400. Entonces, hay harto años de diferencia, pero siento que igual es importante mencionarlo, ¿cierto? A pesar de que nunca investiguemos mucho de la historia china, más que nada por un límite de lenguaje, ¿cierto? Es difícil que nosotros tengamos tanto conocimiento de esta cultura, más que nada por el choque cultural que refleja el lenguaje, ¿sí? Entonces, bien, chicos, rellenamos este cuadro, me parece que están bien, conocen un poco, ya encuentran la diferencia entre la alta y la baja Edad Media. Nunca se les olvide que la alta Edad Media hace referencia a la edad más temprana de la Edad Media, mientras que la baja Edad Media hace referencia a la edad más tardía, ¿cierto? La edad que está más cerca de nosotros, como tiempo, ¿ok? Entonces, chicos, ahora ya se encuentra el WebQuest número 3 subido a la plataforma de Edmodo, y eh, tenemos que recordar que eh, yo en esta unidad de la Edad Media no voy a hacer una prueba escrita, ¿ya? El trabajo final, el cual va a ser considerado como la prueba, es el WebQuest número 3. La actividad se encuentra al final del WebQuest. Y nada, pues es básicamente una línea de tiempo que tienen que hacer para que vayan ubicando igual todos los contextos y todos los acontecimientos que van surgiendo alrededor de la Edad Media, ¿ya? Entonces ahí están los acontecimientos que ustedes tienen que investigar, y nada, pues si hacen una línea de tiempo parecida a la que hicieron a comienzo de año, no van a tener ningún problema con aprobar la unidad número 3. Entonces, para que lo sepan, ya se encuentra publicado y listo para que lo puedan entregar. El trabajo yo lo considero un poco largo, como debido a que era la prueba de esta unidad, igual traté de hacerlo un poco más largo, así que tómense su tiempo igual para hacerlo. No está difícil, onda es buscar literalmente la información y ir administrándola e ir colocándola en el Word, o si quieren hacerlo en una hoja, en un blog, también lo pueden hacer en un blog. Si lo quieren hacer en un PPT, también lo pueden hacer en un PPT. Eso lo dejo a libre disposición de ustedes, ¿ya? Entonces, lo que me interesa el día de hoy, bueno, igual vamos a ir, más que nada para que lo conozcan, el enlace. Bueno, ustedes ya hemos trabajado con NERPod anteriormente, chicos. Simplemente tienen que ingresar a este enlace que yo voy a empezar a spamear en el chat del grupo, ¿ya? Entonces, vayan entrando a este enlace que yo les estoy publicando en el chat del grupo, valga la redundancia. Y vamos a esperar, son las 9:32, voy a esperar 5 minutos para que entren, por favor, chiquillos. Profesor, ¿Sí? mister, Ujú. lo lamento mucho, pero se va a ir baneado por spam. No, 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 no. No, esto no es el canal de Twitch, Benjamín, así que soy libre de spamear. Soy el admin en este caso, así que el admin yo creo que tiene la facultad de... Lo lamento mucho, señor admin. Lamento mi falta de respeto. Mister, Cuénteme. ¿cuál de los dos tengo que apretar? ¿Y Derrotaremos qué a me la... metí? Tienes que colocar tu nombre y nada, pues colocar tu nombre solamente. No les pido un código. No, es que me dice, es que no soy muy buena para el inglés, pero me dice do, now y no, Mira, una cuestión así, y abajo, Yanela, y abajo Diego, dice continue. Diego y Martín entraron. Chiquillos, ¿cómo lo hicieron para entrar? Yo apreté Continue to Website y luego puse mi nombre y puse continuar. Sí, Entonces, profe, igual. Ya lo hice, ya lo ok, estoy haciendo, ya lo estoy haciendo. perfecto, muchas gracias.
Entonces, un segundito que yo aquí cambio la ventana de estudiante mientras ustedes están entrando. Y bueno, ya hemos trabajado antes con esta plataforma, ¿cierto? Ya hemos trabajado anteriormente con Nerpod, así que no debería ser un problema para ustedes manejarlo. Vamos a responder unas preguntitas muy rápidas porque estamos con corto de tiempo, pero, oye, ¿qué onda está Darth Vader aquí Hace frío. hace frío? Samantha, ¿estáis con Darth Vader ahí al lado tuyo, parece? Te cambiaste ¿Cómo? y que se escucha así como, no sé, se escucha raro. Ya, pero entonces voy a compartir también el share screen para, eh, no sé cuál de los dos tengo que compartir. Nerpod Lesson Download, tengo que compartir esta. Genial. Ya, entonces estamos acá, ¿cierto? En el PPT, este es el último PPT que ya subí, se encuentra en la plataforma, ¿cierto? Los objetivos de aprendizaje principales para esta parte de la unidad es el número 2, ¿ya? El número 2, el número 1 yo creo que ya lo vimos bastante, ¿cierto? Que son analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII. No, mentira, no lo hemos visto tanto. Me equivoqué de OA, es que son 3 en esta unidad, por eso me confundí, perdón. Sí, son los dos, el 1 y el 2. Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, ¿cierto? Baja Edad Media, al tiro ustedes tienen que acordarse de eso, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas a través de las universidades, el desarrollo del comercio a través de las ciudades y el surgimiento de las universidades, ¿cierto? Y el 2, comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del mundo clásico medieval con la sociedad contemporánea, ¿cierto? Muchos de esos términos que nosotros conocemos en la actualidad, democracia, bueno, la democracia como tal surge incluso antes, surge en Grecia, el concepto de ciudadanía igual, de derecho también. Yo creo que el de república y gremios, gremio ya no se utiliza tanto en la actualidad, pero igual podríamos hablar de gremio. El de municipio, ¿cierto? Es un término que nace netamente en la Edad Media, ¿ok? Entonces, dos frases les coloqué ahí para que recuerden al gran Carlomagno. Tenemos que recordar que este tipo, su misión era unificar, su misión era tratar de que toda la gente de los pueblos germánicos se identificara con unas mismas cosas. Entonces, por supuesto que sus frases están dirigidas a eso, ¿cierto? A tratar de aprender otro idioma. Saber otro idioma, como dice, es como poseer una segunda alma. Y dentro de todo sí, porque si uno sabe inglés, si uno sabe otro idioma, como que se empieza a empapar un poco de las otras culturas, empieza a analizar contextos de otras culturas. Eh, y eso es súper importante dentro de todo. Y tenemos que recordar que Carlomagno era franco, o sea, que hablaba una lengua derivada, una lengua sajona, pero con el tiempo él nunca aprendió a leer ni escribir, pero propagaba que la gente debía aprender latín, ¿cierto? Porque el latín era el idioma donde había nacido la religión cristiana. Entonces, por lo tanto, en las escuelas, en las universidades se enseñaba a través del latín, no a través de su lengua madre, que era alguna lengua sajona, una lengua franca tuvo que haber sido. Y la segunda frase dice, la acción es mejor que el conocimiento, pero a fin de hacer lo correcto debemos saber lo que hacemos. Por supuesto, y claramente el árbitro que nos administró el partido ayer hacía la acción solamente, porque el conocimiento no tenía nada. Vamos, que la mano estaba acá, y si la mano está acá, fuera del cuerpo, ¿cómo no vaya a cobrar penal? Bueno, perdón, eso no tiene nada que ver con la clase, pero quería decirlo. Pero, profe, Perdón. Entonces, chicos, bueno, ya saben diferenciar bien la alta y la baja edad media, ¿cierto? Tenemos que recordar algunos acontecimientos de la alta edad media, principalmente la caída del Imperio Romano de Occidente, y con la caída del Imperio Romano de Occidente comienza el desarrollo del Imperio Bizantino, ¿cierto? La expansión del Islam y el avance del feudalismo, ¿cierto? Todo esto ocurre en la alta edad media, ya lo manejamos bien, ¿cierto? En la baja edad media, ojo, la realización de las cruzadas, las cruzadas no pudimos verlas mucho, lamentablemente, durante este año, porque, bueno, no estaba dentro de las unidades que tenía que pasar. Pero un resumen de las cruzadas, chicos, es que las cruzadas fueron un movimiento bélico, un movimiento beligerante de guerra, con el objetivo de retomar lo que para los cristianos occidentales de Europa era Tierra Santa. Esta Tierra Santa era principalmente la tierra de Medio Oriente, donde habían surgido las primeras civilizaciones, la fértil media luna que le llamamos nosotros,
Jerusalén, principalmente, ¿cierto?, donde habían ocurrido todos estos acontecimientos bíblicos, que de alguna manera la gente de Europa se empezó a empapar de ellas. Entonces, la gente que tenía más dinero, y principalmente los comerciantes que habían vuelto a las ciudades, empiezan a contratar ejércitos pagados para que prestarle su servicio a la iglesia, ¿cierto?, al poder de la iglesia, para que la iglesia fuera conquistar a Jerusalén, conquistar a todas las tierras que estaban a su alrededor, y con esto poner a la religión cristiana nuevamente como en lo más alto, podríamos decir, de las civilizaciones de esa parte del mundo. Y eso era el motivo cultural, ¿cierto? Pero detrás de ese motivo, de esa intención cultural, nosotros tenemos que entender que también hay intereses económicos. Tenemos que recordar que en la Edad Media, la tierra, el terreno, valía mucho más que el dinero, porque la tierra era todo, literalmente. Si tú eras dueño de muchas tierras en la Edad Media, probablemente eras un millonario. Entonces, era necesario expandir el territorio occidental para poder tener un comercio mucho más amplio, un comercio mucho más gigante, y con esto expandir la economía de toda esta civilización, ¿cierto? Entonces, detrás de estas cruzadas sí hay un interés económico que se tapa de la mano de la religión, ¿ok? Eso es cultural. En la Baja Edad Media, recordemos que vuelve el arte románico, pero el arte románico se empieza a cambiar más por el gótico, ¿ah? ¿Se acuerdan de esa diferencia? Que el arte románico era un arte mucho más austero, mucho más simple, mientras que el arte gótico se caracterizaba por imágenes gigantes, por ese tipo de desarrollo. Chicos, creo que no voy a alcanzar a hacer las preguntas que siguen a continuación, pero vamos a dejar acá. Como les digo, estamos comenzando a trabajar este PPT, así que tenemos para rato con él. La lógica de NERPOD. Ay, Sofía estuvo afuera de la clase y no la dejé adentro. Perdóname, Sofía. No miré el chat. ¿En qué estaba yo? La lógica de NERPOD, esta aplicación que yo les acabo de mostrar, es básicamente la misma. Yo voy a mandar los links. En la próxima clase vamos a empezar desde el comienzo. Yo voy a enviar el link, ustedes entran, colocan su nombre y el PPT les va a salir ahí, y también les van a ir apareciendo preguntas, las cuales vamos a ir resolviendo juntos y vamos a ir conversándolas, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona esta mecánica de trabajo para ver si les gusta. Otros cursos me han dicho que les gusta, entonces como que quiero aplicarle igual a diferentes cursos. ¿Ya, chicos? Entonces ahora yo aprieto comando Shift S y les saco una bonita foto a la lista. Sí. Estamos listos. Entonces, eso, chicos, con la clase del día de hoy. ¿Dudas, consultas sobre la materia? Yo creo que diferencian bien la alta y la baja edad media. Por lo menos Yanela y Martina, que fueron los que más me respondieron esas preguntas, pero, pero yo confío en que el resto de chiquillos también, simplemente que son un poco más callados. Eso, chiquillos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Les parece bien trabajar con NERPOD? ¿Alguno tiene algún problema? Por si acaso, los que están desde el celular también pueden trabajar con NERPOD. ¿Ah? La aplicación, si están con Zoom en el celular y abren NERPOD, NERPOD cacha que está ahí trabajando también con Zoom, entonces no te priva de poder trabajar con ambas cosas. Así que si están con celular, no se hagan problema por eso, que también pueden abrir el NERPOD. Y dentro de todo también NERPOD me muestra quién trabaja, entonces lo encuentro mucho más divertido dentro de todo. Así que, chiquillos, ya saben cómo trabajar de ahora en adelante. Ya les saqué la lista del curso, así que no es necesario pasar lista. Así que eso, pues, que tengan lindo fin de semana. Tienen 3 semanas para hacer el web, pues, como les digo, háganlo con tiempo porque es bastante largo. Y eso, pues, que tengan lindo fin de semana y nos vemos ya la próxima semana. Ya, chicos, se me cuidan. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Que estén profe. bien. Chau, chau.